Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Jesús Lonyami, soy del segundo F. Y hoy les voy a hablar acerca de realmente, bueno, me tocó la pregunta de que si yo considero que la lógica tiene algo que ver con, con Dios, si se podría decir así, si tiene una unión acerca del tema de Dios y dar mi opinión. Pues la verdad yo digo que sí tiene algo que ver la lógica en el tema de Dios, ya que pues con el tiempo, sé que con el tiempo pues varias personas han tomado sus mitos acerca de que Dios existe, Dios no existe, cada quien tiene su punto de vista hacia eso y siento que cada quien tiene su expectativa y cada quien es digno de decir lo que quiera, por decir así. En lo que yo realmente pues yo tengo entendido, um, hace mucho tiempo, pues la verdad no sabría decir un año específico, pero sí sé que realmente Dios fue el creador de todo el mundo, o sea, fue creando poco a poco, fue construyendo árboles, las plantas, la tierra incluso, el mar, poco a poco se fue creando. Y si no me equivoco, tuvo que ver todo esto 7 días más o menos. O sea, como que todo esto se creó en 7 días o en 8 días, no me acuerdo. Y ya luego vino el tema de Eva y Adán, algo así. Pero pues ese es otro tema. Entonces yo digo que sí tiene algo que ver. Sí, pero pues ese es otro tema. Entonces yo digo que sí tiene algo que ver todo esto, todo que pues tiene como que una conclusión, pues bien, o sea, a mi perspectiva, no sé cómo se dice, pero sí, y, y pues también les voy a hablar acerca ¿cómo se llama este? De Nietzsche y el pensamiento de Marx, porque como que tiene algo que ver los dos, como que discuten el mismo tema los dos, y cada quien tiene su mismo su mismo pensamiento, o sea, su propio, no mismo, perdón, propio. Dice que Marx se refiere a Dios de la religión, se refiere a que pues Dios es la religión, cuando Nietzsche se refiere a Dios y se refiere al Dios de la religión, particularmente del cristianismo, pero también a todo aquello de una entidad, sino de una entidad, o sea que no está en una entidad ni en un lugar, una figura posible del pensamiento representa lo absoluto. Dios es la metáfora para expresar la realidad absoluta, la realidad que se presenta como la verdad y el bien, como el supuesto ámbito objeto que puede servir de fundamento a la existencia, por encontrarse más allá de esta y darle un sentido todo aquello que le sirva a los hombres. Sin embargo, fuera de la vida, es semejante que Dios, la naturaleza de progreso, como resultados. Cuando Nietzsche declara que Dios ha muerto, quiere indicar que los hombres viven desorientados, o sea, que viven desorientados y pues no buscan una manera de hallarse, como que cada quien tiene algo que ver, o sea, cada quien busca una opinión, cada quien dice esto, cada quien cree otra cosa, como que no están, por ejemplo, alineados, no están como, ¿cómo se podría decir? Como que ordenados, no están, como que están despabilados, así como se dice. Esta experiencia de la finitud, del sentirse sin remedio, desorientado, es necesario para empezar una nueva vida o un nuevo modo de vida. Consecuencias de la muerte de Dios, que supuestamente dijo Marx, la crítica de la alineación religiosa y la superación de la religión es indispensable para el triunfo completo, para el comunismo y la aparición de la sociedad nueva. Y entonces, esto para Nietzsche, perdón, con dicha muerte, que supuestamente había muerto Jesús y todo esto, podemos vivir sin lo absoluto, en la inocencia del devenir, de ahí que la muerte de Dios sea la condición para la aparición del superhombre. Cada uno de estos pues maneja sus propios puntos de vista y cada quien busca como que tener un pensamiento diferente, por lo que igual siento que cada persona igual tiene forma de pensar o imaginar lo que realmente pues se le entra a la mente, entonces cada quien es digno de pensar lo que quiera. Entonces, Mi nombre es Jorge Armando Cobumut, del segundo grado Grupo F, y yo les daré mi opinión sobre el siguiente tema,
o pregunta a responder, que dice así: ¿es correcto hacer cosas malas si el objetivo es algo bueno? Este tipo de preguntas se puede decir de distintas maneras. Por ejemplo, si el objetivo final es importante, los métodos para lograrlo son válidos. O con una expresión muy popular, que es el fin justifica los medios. Este tipo de frase se relaciona mucho con Nicolás Maquiavelo, aunque él no haya sido el verdadero autor o el que haya escrito la frase. Se relaciona mucho con él por sus ciertas aportaciones o el trabajo que hizo en su política. Eh, y puedo decir que en este tipo de frase tiene una cierta contradicción, ya que es ¿estás bien o estás mal? Eh, Porque yo puedo, por ejemplo, puedo decir o preguntarme si cualquier cosa se vale para lograr mi objetivo. Yo diría que no, obviamente porque no siempre va a ser de una manera buena. Por ejemplo, puede haber muchas personas que lo pueden traducir de distinta manera, con tal de que pensando que su objetivo es bueno lo pueden hacer mal. Y otras que tal vez sí estén justificadas por el final, pero no puedes ir ignorando esa cierta responsabilidad que tienes. Porque como decía un escritor inglés llamado Aldous Huxley, él decía que el fin no justifica los medios, porque, porque los medios determinan si el fin que tú utilizas, que alcanzaste es bueno o malo. Por mi parte, yo creo que sí es mi respuesta al fin justifica los medios es un no, porque no en todo caso va a ser así. Cuando mucho en el ámbito de la política puede ser de esa manera, porque en la política no les importa si dañan a otras personas, hablando en general. Pero en cambio, si yo decidiera, no sé, nos poner a salvar a mi familia por matar a otro tipo de persona, pues optaría por otra opción. No podría matar a esa persona y ya solo por salvar a mi familia y se justifique. Además, Maquiavelo decía que todo tipo de persona era mezquina. Entonces creo que igual él se contradecía o daba a entender otro tipo de cosa con lo que decía, ya que si él plasmaba él caracterizó esa frase y decía que éramos mezquinos, entonces él daba un doble sentido y por eso da la contradicción de eso. Entonces yo pienso que no debería ser así. En conclusión, esta frase y el autor, que es Napoleón Bonaparte, decían que los actos de las personas deben de ser juzgados por los resultados y por si al final las personas eh, llegaban a su objetivo, los medios eran aceptados. Entonces es la descripción que yo quería buscar. De, no puedo decir que mi objetivo es pasar el examen con 100 y mi medio para lograrlo es copiar. Entonces si yo copio el examen para sacar el 100, no, solo por sacar 100 no está justificando lo que hice, entonces está mal. Entonces, para mí, toda esta frase es errónea o contradictoria y diría que no se emplea en lo que debería. Cuando mucho, pues los políticos lo deberían usar porque es a lo que les lleva para ganar. Hola, mi nombre es Cassandra Moguel y hablaremos de la pregunta de la pobreza y la desigualdad social son inevitables. Pues en mi consideración, en mi opinión, pues yo digo que sí son inevitables, ya que pues hay que entender primero el concepto de pobreza. La pobreza se entiende como que una persona es más pobre que otra, pero la pobreza absoluta es cuando una persona no tiene los recursos necesarios para llevar una vida digna. Y, o sea, puede ser
la pobreza, en comparación de una persona con otra, puede ser que no tenga coche propio, que no se pueda dar ciertos lujos. Pero la pobreza absoluta es que no tengas casa, no tengas los recursos necesarios para una vida digna, no para una vida con lujos. Entonces, la pobreza se convierte en una manifestación extrema de desigualdad, ya que no todos tienen lo mismo que los otros. Cada quien gana o tiene lo que trabaja. Y pues obviamente en un trabajo no todos ganan lo mismo, o sea, no puedes ganar lo mismo siendo un presidente que siendo una secretaria. Y pues, en mi opinión, siempre va a haber una desigualdad, ya que pues no podemos contar con lo mismo económicamente todos. Pero también de la pobreza absoluta, de no tener una vida digna, de pues no contar con los bienes, se puede salir adelante. Ahí pues yo siento que en ese caso, ya que hay cursos, hay becas, puedes aprender a ser carpintero y vender pues sillas o mesas, y con ese dinero vas a poder tener una vida digna. Pero siento que en nivel de pobreza absoluta sí pueden salir adelante si se lo proponen. Obviamente es difícil, pero se puede. Y en el caso de pobreza, comparándonos a los sueldos de otra persona, pues siento que ahí es un poquito más difícil, ya que no creo que lleguemos todos a tener lo mismo. Se me hace un poco imposible. Y pues de hecho ahorita en la cuarentena notamos la desigualdad, porque pues los que no tienen muchos recursos y tuvieron que cerrar sus tiendas porque no eran necesarias para no sé, estar en la cuarentena, no sé, para vivir, para sobrevivir, pues ahorita no tienen ingresos. ¿Y cómo están viviendo? O sea, ¿de qué se están solventando los gastos? He visto que el gobierno dio apoyos económicos y está dando víveres, despensa a los que más lo necesitan, pero no creo que a todos les dé. Y pues se hace presente la desigualdad. Y pues no sé si decirlo pobreza, porque pues ahorita pues sí, no tienen la necesidad de dinero porque cerraron sus tiendas o negocios. Pero tal vez cuando retomemos nuestra vida ya normal, pues en que abran sus tiendas y todo, pues los ingresos pues van a subir porque ya van a tener trabajo y todo. Y pues sería como que ya tienen dinero y, o sea, no son pobres, solo fue porque cerraron su negocio. Pues no sé, o sea, yo sí lo pienso. Marx cuestionó la idea de que el capitalismo se autorregulaba. Para él no había una mano invisible que ponía en orden las fuerzas del mercado, como lo había dicho Adam Smith, que él era el padre del capitalismo. Él sostenía que el sistema estaba condenado a varias crisis económicas. Él dijo: la riqueza de las sociedades en las que denomina el modo de producción capitalista se representa como un enorme cúmulo de mercancía y riqueza individual, como la forma elemental de esa riqueza. Pero si nos preguntamos qué es mercancía, tenemos una contradicción. Una mercancía es un valor de uso que sirve para algo, pero también es un valor de cambio. Lo puedes cambiar por otra mercancía, por otro producto, y si intercambia la mercancía es que existe un valor de uso diferente a la otra, obviamente. Pero para que dos mercancías tengan el mismo valor, el mismo precio, debe haber algo en común para comprarlo. Entonces la pregunta ahora es: ¿qué es lo que los hace comprables? Pues es un producto de trabajo, eso permite darles un valor, un precio. Como dijo Marx, el tiempo de trabajo es socialmente necesario para producirla. Nosotros intercambiamos bienes, ahora estos tienen un valor, un precio. El valor se materializa en dinero, por lo tanto la riqueza
es posesión de dinero. El que tiene más dinero es más rico. Así pues es ahora. Y pues como dije en el principio, yo siento que es inevitable que todos tengamos lo mismo. Pues la pobreza siento que sí es inevitable. La pobreza absoluta no, porque pues todos pueden salir por diferentes medios. Va a ser difícil, pero pueden salir. Pero la pobreza en comparación a otras personas económicamente hablando, yo siento, pues sí es imposible que todos tengamos lo mismo. Y obviamente la desigualdad también es imposible, ya que si no tenemos lo mismo, pues existe una desigualdad. Así que pues siento que sí es imposible. Buenas tardes, mi nombre es Aaron Ulises Santiago Borges y soy del Salón del Segundo F. Y ese es el proyecto de filosofía y la pregunta que me tocó es ¿cómo puedo estar seguro de que algo es verdad si mis sentidos me engañan? Esa pregunta le pertenece a Descartes. Y la primera es la duda. Primero les voy a leer y luego les explico qué significa, o sea, para mí. Los sentidos se presentan como la principal fuente de nuestros conocimientos. Ahora bien, muchas veces he constatado que los sentidos me engañan, como cuando introduzco un palo en el agua y parece quebrado, o cuando una torre me parece redonda en la lejanía y al acercarme observo que era cuadrada, y situaciones semejantes. No es prudente fiarse de quien me ha engañado en alguna ocasión, por lo que es necesario someter a duda, por lo tanto, poner en suspenso, asimilar a lo falso todos los conocimientos que derivan de los sentidos. Pueden considerar, pues, que no hay una certeza alguna en estos conocimientos, y considerar que derivan de los sentidos. Puedo considerar, pues no hay certeza alguna en en esos conocimientos, y considerar falsos todos los que derivan a los sentidos. Sin embargo, podría parecerme exagerado dudar de todo lo que percibo por los sentidos, ya que me parece evidente que estoy aquí y cosas por el estilo, pero dice Descartes, esta seguridad en los datos sensibles e inmediatos también puede ser puesta en duda, dado que ni siquiera podemos distinguir con claridad la vigilia del sueño, lo que nos ocurre cuando creemos estar despiertos o cuando estamos dormidos. ¿Cuántas veces he soñado situaciones muy reales que al despertarme he comprendido que eran un sueño? Esa incapacidad de distinguir el sueño de la vigilia, por exagerado que me parezca, ha de conducirme no solo a extender la duda a todo lo sensible, sino también al ámbito de pensamientos, comprendiendo las operaciones más intelectuales, que en absoluto parecen derivar de los sentidos. La indistinción entre el sueño y la vigilia me lleva a ampliar la duda de lo sensible a lo intangible, de modo que todos los conocimientos me parecen ahora muy inciertos. Aún así me parece haber ciertos conocimientos de los razonablemente no pueden dudar, como los conocimientos matemáticos. Sin embargo, Descartes plantea la posibilidad que el mismo Dios que me ha creado me haya podido crear de tal manera de que cuando juzgo que 2 más 2 es 4, me estoy equivocando. De hecho, permite a veces que me equivoque, por lo que podría permitir que me equivocaba siempre. Incluso cuando juzgo de verdades tan evidentes como las verdades matemáticas, en ese caso todos mis conocimientos serían dudosos y por lo tanto, según el criterio establecido, deberían ser considerados todos falsos. La primera verdad. En la segunda meditación, repasando la perpleja situación en la que se encuentra al final de la primera, viéndose
obligado a dudar de todo. Descartes se da cuenta, sin embargo, de que para ser engañado ha de existir, por lo que se percibe que la siguiente proposición, pienso y existo, cogito sum, ha de ser cierta, al menos mientras está pasando, de modo luego de haberlo pensado y haber examinado cuidadosamente todas las cosas, hay de concluir y tener por seguro de que esta proposición, pienso existo, es necesariamente verdadera, cada vez que la pronuncio o la concibo en mi espíritu. Y en sí lo que significa es que primero tendríamos que analizar todo para poder llegar a una conclusión y así llegar a la verdad y ya no tener que dudar de en tus sentidos si algo es cierto o no.